Hola a todos. Hoy les voy a contar algo que me pasó y que no esperaba ni en 1.000.000 de años. Estoy bajando las escaleras de mármol de mi mansión con un café frío en la mano y la agenda del día rebotando en mi cabeza como una lista de compras de millonario neurótico. Reunión con inversores en Dubái por Zoom, almuerzo con el alcalde, revisión del nuevo yate, en fin, lo habitual. Pero entonces lo veo. Un niño, pequeño, de unos 5 años. Está parado al pie de la escalera justo frente a la galería de arte donde cuelgo mis Van Gogh falsos. Lleva una camiseta del Capitán América con una mancha de jugo de naranja. Está solo, silencioso, y me está mirando fijo, como si me conociera de toda la vida. Y en ese momento me sucede algo muy raro. Me detengo. No porque haya un niño en mi casa. Vivo con empleados, cocineros, jardinero. Incluso el jardinero tiene jardinero. Sino porque el rostro del niño se parece demasiado al mío. Es como mirarme en miniatura. Mis ojos, mi nariz, incluso esa ceja que se arquea como si estuviera permanentemente juzgando el mundo. ¿Tú quién eres?, le pregunto con una voz baja, medio ronca de incredulidad. El niño no responde, solo me observa. Luego da un paso hacia adelante y suelta la bomba con una naturalidad que me hace tambalear. ¿Papá? El aire se me va, literalmente, como si alguien hubiese abierto una ventana en pleno Everest. Me quedo helado. ¿Qué dijiste? Él repite con una sonrisa. ¿Tú eres mi papá? Yo que he manejado fusiones bancarias en 5 países, que una vez calmé a un jeque furioso con una sola frase, me quedo completamente mudo. Paralizado. Como si acabara de escuchar algo ilegal en un idioma que sí entiendo. En ese instante aparece Sofía, mi sirvienta, pálida, suda más que mi abogado durante una auditoría sorpresa. ¡Ay, señor! No esperaba que bajara tan temprano. El niño corre hacia ella y se refugia entre sus piernas como si nada raro hubiese pasado. Como si no acabara de lanzarme una granada en forma de palabra de 3 letras. ¿Quién es este niño?, pregunto, más frío que de costumbre. Sofía lo abraza con fuerza. Es mi hijo, señor. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Técnicamente no es una mentira, pero el tono con el que lo dice, el temblor en su voz, el sudor en su frente, eso sí que grita algo más. Dato curioso. En la antigua Roma, si un esclavo decía «este niño es de mi amo», el amo podía reclamarlo sin pruebas. La ley estaba del lado del poderoso. Historians still debate whether esto protegía la paternidad o simplemente normalizaba el abuso. Yo no soy un romano, pero ese niño tiene mi misma ceja. Digo algo torpe, como «necesito tomar aire», y subo de nuevo las escaleras, sin saber si acabo de ver un fantasma, un error del ADN, o una verdad que lleva 5 años escondida en mi propia casa. No recuerdo haber subido las escaleras. Lo único que sé es que cerré la puerta de mi estudio con un portazo, y me quedé mirando por la ventana como si el jardín tuviera respuestas. ¿Papá? La palabra sigue rebotando dentro de mí, como un eco en una iglesia vacía. No es la primera vez que me han dicho «papá», claro, pero normalmente viene acompañado de demandas de paternidad falsas, paparazzis o amenazas legales. Esta vez era diferente. Era como si la palabra no quisiera herirme, solo reconocerse a sí misma. 5 años. El niño tiene 5 años. Sofía lleva casi 5 años trabajando conmigo. ¿Coincidencia? Podría ser. También podría ser que el universo tenga un sentido del humor muy, muy específico. Llamo a Sofía desde el intercomunicador. Tarda casi 10 minutos en subir. Sé que se los tomó todos con intención. Cuando entra, no trae al niño. Agradezco ese pequeño acto de misericordia. ¿Es mi hijo?, pregunto sin rodeos. Ella se muerde los labios.
No niega, pero tampoco asiente. Él no tiene padre. Siempre lo he criado sola. No es lo que te pregunté. Ella baja la mirada. Se sienta en la punta del sofá, como si la gravedad le pesara más que a otros. Se llama Matías, dice en voz baja. Eso tampoco responde nada. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Y luego qué? ¿Me despide? ¿Me demanda? ¿Me quita a mi hijo? Me sorprende su tono. No está llorando, pero sus palabras están empapadas de miedo. Solo quiero saber si es mío. Repito, más suave esta vez. Ella alza la mirada. Hay algo en sus ojos que me molesta. Es ternura. Y culpa. Y compasión. Como si yo fuera el niño perdido. No quería que lo supiera así, susurra. Y ahí está. No es un sí, pero tampoco es un no. Es la confesión entre líneas. Es la respuesta que no necesita prueba de ADN. Recuerdo aquella noche. Una fiesta de beneficencia en el Hotel Imperial. Sofía era una camarera que apenas hablaba. Me gustaba su silencio. Después del evento, nos quedamos solos. Hubo vino. Risas. Y algo más que no pensé que tuviera consecuencias. Lo peor es que ni siquiera recuerdo su rostro de esa noche. Solo el mío. Qué cliché, ¿no? Dato inútil del día. Los caballitos de mar machos son quienes llevan a sus crías en el vientre. Sí, la naturaleza hace cosas extrañas con la paternidad. Y parece que ahora me toca a mí. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunto. Porque no lo necesitaba. Él no necesitaba un apellido, necesitaba comida, amor, estabilidad, todo lo que podía darle sin su permiso. Pero lo trajiste aquí, a mi casa. No tenía opción, no tenía a dónde ir. Y cuando usted me contrató, ya estaba embarazada. Lo escondí. Después, era demasiado tarde para decir la verdad. Y ahora el niño me mira con mis propios ojos y me llama papá. No sé si quiero gritar, correr o abrazarlo. Así que simplemente me quedo quieto, sintiendo cómo mi vida perfecta se agrieta por dentro. Pero, extrañamente, no se rompe. No dormí esa noche. Ni una sola hora. Me pasé en la biblioteca, rodeado de estanterías de roble, libros caros y silencios incómodos. Lo único que me hacía compañía era el tic-tac del reloj de pared, heredado de mi abuelo, que sonaba como si estuviera contando los minutos de mi nueva vida. Pensé en hacerme una prueba de ADN. Algo rápido, limpio, clínico, un resultado en blanco y negro. Pero la verdad, ya lo sabía. Matías era mío. Lo llevaba en la mirada, en el gesto de la ceja levantada, incluso en esa manía de no decir nada hasta que todo estuviera claro. A la mañana siguiente, lo vi en la cocina. Estaba sentado en una banqueta alta, comiéndose unas tostadas con las manos y dejando migas por todas partes. No parecía afectado por el drama que a mí me había quitado el sueño. Era solo un niño, con hambre, y la felicidad despreocupada que uno solo tiene antes de aprender a mentir. «Hola», le dije. Me miró. Sonrió. Tenía un diente flojo. «Hola, papá». No lo corregí. No pude. Mi orgullo estaba todavía tambaleando de la noche anterior. Me senté frente a él. Le serví más jugo. No sabía qué decir. ¿Cómo se habla con alguien que lleva tu sangre pero no tu historia? ¿Qué te gusta hacer?, pregunté al fin. Matías se encogió de hombros. Jugar con mi dinosaurio, el que ruge. ¿Y lo trajiste? Number mamá dice que hace mucho ruido. Sonreí. Por dentro me rompía. Sofía apareció por la puerta. Llevaba el uniforme, pero no esa sonrisa habitual de «Buenos días, señor». Nos miró a los dos y luego bajó la mirada. «Hoy puedo llevarlo a casa de mi hermana, si prefiere», dijo. «Number que se quede», respondí. Sonó más duro de lo que quería. «¿Está seguro?» «Completamente». Ella asintió, sorprendida. Matías, mientras tanto,
Ya se había metido un trozo de pan en la oreja. No preguntes cómo. Los niños tienen ese don. Decidí cancelarlo todo ese día. Las reuniones, el almuerzo, incluso una entrevista con Forbes. Me dediqué a observarlo, a aprender quién era ese pequeño ser humano que llevaba mi ADN y probablemente también mi terquedad. Salimos al jardín. Le mostré la fuente, los rosales, los peces koi que costaron más que mi primer coche. ¿Se pueden comer esos peces?, preguntó. No, Matías, no se pueden comer. Rió como si fuera un chiste. Tal vez lo era. Historiadores aún debaten si los emperadores chinos de la dinastía Ming realmente creían que los peces koi traían buena suerte, o si solo les gustaba gastar oro en cosas que nadan. Yo, por primera vez, entendía esa obsesión con las cosas pequeñas y brillantes que uno quiere proteger. Como este niño, que ya no era un secreto. Sofía me observaba desde la ventana. Yo la miré, levanté la mano haciendo una señal. No supe si ella la entendió como una tregua o una invitación. Solo sé que ese día me permití sentir algo que no cabía en mis cuentas bancarias ni en mis agendas apretadas. Vulnerabilidad. Y el mundo no se acabó por eso. El lunes siguiente, la rutina intentó regresar a su trono. Tenía llamadas por responder, juntas que dirigir y un equipo legal que quería discutir mi última adquisición. Pero algo dentro de mí ya no obedecía al mismo rey. Matías se había infiltrado en mi agenda sin pedir permiso. A las 9, mientras mi asistente me leía el resumen del día, escuché una carcajada en el pasillo. Era él, corriendo, riendo como si la casa fuera un parque de diversiones. La asistente frunció el ceño. ¿Desea que llame a seguridad? Es mi hijo, dije sin pensarlo. Se quedó en silencio. Me miró con esos ojos de eso no estaba en el memo. Y honestamente, tampoco en mi plan de vida. Ese día aprendí una verdad incómoda. Los niños no entienden el concepto de privacidad. Matías entró a mi oficina sin tocar, con un dibujo arrugado en la mano. Un sol naranja. 2 palitos que supuestamente éramos él y yo. Y un perro verde, porque ¿por qué no? Es para ti, papá, me dijo, como si ese papel tuviera más valor que cualquier contrato que hubiera firmado. Y lo tenía. Lo puse en el portapapeles, justo donde antes colgaba un certificado de inversión. Prioridades. Le dije que tenía que trabajar. Me miró confundido. ¿Trabajar es divertido? Depende del día. ¿Y hoy? Hoy, no tanto. Se sentó en el suelo. Comenzó a jugar con un clip, luego con el cable del teléfono. Finalmente, se quedó dormido en la alfombra como un gato. ¿Sabías que en la antigua Grecia los niños dormían en los templos de Esculapio esperando tener sueños curativos? Al parecer, soñar era medicina. Y en ese momento, ver dormir a Matías fue justo eso. Un alivio que no sabía que necesitaba. Por la tarde, Sofía llegó por él. Lo cargó suavemente, como quien recoge un secreto. Me quedé mirando cómo salían de la oficina, con la sensación de que se llevaban una parte de mí. Antes de salir, ella se giró. Gracias por dejarlo estar aquí. Gracias por todo esto, respondí, sin saber exactamente a qué me refería. Esa noche me senté solo en la terraza. Encendí un puro que ni siquiera quería fumar. Miré las estrellas. Pensé en mi padre, un hombre duro, que jamás se agachó a mi altura, que nunca me preguntó si tenía miedo o si soñaba con dinosaurios que rugen. Y entonces me pregunté, ¿qué clase de padre quiero ser yo? Un dato curioso para los insomnes. Los pingüinos emperador machos incuban los huevos solos durante 2 meses, en temperaturas que bajan de menos 60 grados Celsius. No comen, no se mueven, solo protegen, porque saben que dentro de ese huevo está todo lo que importa. Quizá no nací para ser padre, pero ahora que lo soy, prefiero congelarme un poco
antes que soltar ese huevo. El viernes por la tarde, Matías apareció con una caja de cartón bajo el brazo. Tenía esa mirada seria de los niños que están a punto de anunciar algo importante. «Voy a vivir aquí», dijo, como si acabara de firmar un contrato con el universo. Sofía, detrás de él, parecía haberse tragado las palabras. «Lo siento, señor. Lo hablamos en casa, pero él...» balbuceó, visiblemente nerviosa. «No pasa nada», le respondí, intentando parecer tranquilo. Pero la verdad es que esas palabras, «voy a vivir aquí», me pegaron directo en el pecho. Como si me hubieran ascendido sin haberlo pedido, pero sabiendo que ya no hay marcha atrás. Matías abrió su caja. Sacó un peluche con un solo ojo, una camiseta de Spider-Man y un libro maltratado de dinosaurios. Su mundo, en miniatura. Sofía agachó la cabeza. No fue mi intención incomodarlo. Solo es un niño. Lo sé, y tiene razón. Debería vivir aquí, al menos algunos días. Me miró sorprendida. ¿Lo dice en serio? Asentí, aunque por dentro mi cerebro corría más rápido que un hámster en una rueda. Hicimos arreglos. Una habitación contigua a la mía fue transformada por completo. Muebles pequeños, luces cálidas, una alfombra que parecía hecha de nubes. Y claro, una estantería llena de dinosaurios. Porque, según Matías, si no hay dinosaurios, no es un cuarto de verdad. Historiadores aún debaten si los niños de la Edad Media jugaban con muñecos o con pequeños trozos de madera tallados en forma de santos. Lo que sí sabemos es que desde siempre los niños han necesitado un rincón que les pertenezca. Matías corrió por la habitación. Abrazó el peluche ciclopeado y se lanzó en la cama nueva como si fuera un héroe, conquistando una isla secreta. Sofía estaba de pie, junto a la puerta, con una mezcla de alivio y algo más. Gratitud, tal vez. O miedo. «No tienes que quedarte si no quieres», le dije. «¿Perdón? Puedes irte a casa, descansar. Yo cuidaré de él esta noche». Me miró. Esa mirada larga, de madre protectora que está a punto de entregar las llaves del castillo. «Está bien. Pero si algo pasa, lo llamaré, aunque creo que el mayor peligro aquí es que me gane al Monopoly». Ella sonrió, finalmente. Una sonrisa tímida, pero sincera, como quien no está acostumbrada a recibir gestos sin intereses ocultos. Esa noche, Matías y yo cenamos pizza. Vimos una película de dinosaurios. Me explicó con detalle por qué los velociraptores no rugen como en las películas, y por qué los T-Rex probablemente tenían plumas. Un dato que aún me perturba. Dato curioso. El 60% de los científicos que estudian fósiles hoy en día creen que muchos dinosaurios eran más parecidos a gallinas gigantes que a reptiles. La evolución no siempre se toma en serio. Cuando lo llevé a la cama, me pidió que le leyera. Y ahí estaba yo, CEO de una multinacional, pronunciando palabras como Triceratops, con voz de actor de doblaje. «¿Vas a estar aquí mañana?», preguntó, medio dormido. «Sí, campeón. Mañana y todos los días que quieras». Cerró los ojos. Se quedó dormido. Yo número. Me quedé sentado ahí, en silencio, mirando a ese niño que apenas conocía, pero que ya me había cambiado por completo. Y supe, sin ninguna duda, que mi vida acababa de empezar. A la mañana siguiente, desperté con un pie pequeño sobre mi cara. Al parecer, Matías se había colado en mi cama durante la noche. Dormía como un tronco, con la boca entreabierta y un hilito de baba cayéndole por la comisura. Una escena gloriosa para cualquier fotógrafo de National Geographic. El niño en su hábitat natural. Me quedé ahí, observándolo. Esa tranquilidad que tienen los niños al dormir es algo que ningún adulto logra recuperar. Tal vez porque, a cierta edad, aprendemos a soñar con cosas que nos despiertan. Después de preparar un desayuno improvisado,
porque resulta que no sabía ni encender el microondas sin ayuda de YouTube. Matías y yo salimos al parque. Caminaba con un helado en una mano y mi dedo en la otra. Yo, mientras tanto, trataba de recordar si alguna vez había sido así de feliz por cosas tan pequeñas. «Papá, ¿por qué ese perro tiene abrigo?», preguntó, señalando un chihuahua con un suéter de alpaca. «Porque la gente rica gasta en tonterías», respondí, sin pensar demasiado. «¿Nosotros somos ricos?». La pregunta me detuvo. ¿Lo éramos? Técnicamente sí. Pero en ese momento, con el helado derritiéndoseme en la mano y los zapatos manchados de lodo, no me sentía especialmente millonario. Somos felices. Eso es más importante. Él asintió como si acabara de entender la fórmula secreta del universo. En la antigua Roma, los niños usaban amuletos llamados bulla, colgados al cuello, como protección contra los malos espíritus. Una especie de garantía mágica de que alguien los cuidaría. En cierto modo, supongo que yo acababa de convertirme en la bulla de Matías. De regreso en casa, Sofía nos esperaba en la puerta. Nos miró con esa mezcla de alivio y sospecha. ¿Sobrevivieron? Más o menos. Perdimos un zapato, un diente de leche y parte de mi dignidad. Pero sí, sobrevivimos. Ella rió. Una risa breve, pero honesta. Entramos juntos. Matías corrió a su habitación y volvió con un dibujo nuevo. Él, yo y Sofía, tomados de la mano. ¿Eso es un dragón detrás de nosotros?, pregunté. No, es mamá cuando se enoja, respondió con una sonrisa maliciosa. Sofía se sonrojó. Perdón por invadir su vida así, dijo ella de pronto, más seria. No invadieron nada. Ustedes llegaron justo cuando debía pasar. Nos quedamos en silencio. De esos silencios que no incomodan, sino que te permiten escuchar lo que no se dice. Dato curioso. En Japón hay un concepto llamado ikigai, que se traduce como razón de ser. Dicen que quien encuentra su ikigai vive más tiempo y más feliz. Ese día, mientras veía a Matías construir un fuerte con cojines y a Sofía preparar jugo en la cocina, sentí que me estaba acercando peligrosamente a ese concepto. ¿Sabes que eres muy parecida a tu hijo?, le dije a Sofía mientras ella me alcanzaba un vaso. ¿Sí? Sí. Los dos se ríen con la nariz. Se rió otra vez, esta vez más fuerte. Esa noche, mientras Matías dormía y el resto del mundo parecía apagarse, yo permanecí despierto. No por trabajo, no por ansiedad, sino porque algo dentro de mí no quería perder ni un segundo más. Por primera vez en mucho tiempo, deseaba que el día no terminara. El lunes llegó más rápido de lo esperado, como siempre pasa con los días que uno no quiere enfrentar. Me desperté con el sonido del timbre, el chofer esperándome como cada mañana. Solo que esta vez, Matías estaba sentado en la mesa del desayuno, pintando galletas con Nutella como si fuera un chef estrella. Sofía me miró desde la cocina. ¿Va a la oficina? Supongo que sí. No me echaron todavía. Ella sonrió. Matías también, aunque con la boca llena. En el coche, mientras el chofer me hablaba sobre el tráfico y la política, yo miraba por la ventana con la cabeza aún en el comedor. Nunca antes había deseado tanto quedarme en casa. En la oficina todo era igual. Los mismos correos, los mismos saludos fingidos, los mismos cafés con espuma que sabía a plástico. Pero algo era diferente. Yo. Durante una reunión, mi socio Pablo hablaba de inversiones en bienes raíces cuando me pillé pensando en qué dinosaurio querría ser Matías. ¿Un estegosaurio o un brontosaurio? ¿Tenía sentido discutir tasas de retorno cuando lo único que quería era volver a casa y armar una fortaleza de almohadas? Pablo me miró raro cuando solté una risa a destiempo. ¿Todo bien? Sí, sí, solo pensé en algo gracioso. Un dragón con cara de mi madre. Nota:
Si alguna vez quieres matar una reunión, prueba con eso. Funciona de maravilla. Ese día no me quedé hasta tarde. Salí antes. Llamé a Sofía desde el coche. ¿Necesitan algo? 1 litro de leche, plastilina verde, y si no es mucho pedir, $1.000.000. La leche la consigo. Lo otro déjame ver. Volví a casa con una bolsa llena de cosas que no sabía usar. Plastilina, pegamento no tóxico, crayones con olor a fruta, y ahí estaban ellos, Matías y Sofía, en el suelo del salón, construyendo lo que parecía una ciudad de plastilina con tráfico incluido. Matías me miró y gritó: «¡El alcalde ha llegado!». Aparentemente yo era el alcalde, aunque en ese mundo de plastilina no tenía poder alguno. Me senté con ellos. Sofía me pasó una bola de plastilina como si fuera una copa de vino. «Cuidado», me advirtió. «Esto mancha más que el vino tinto». Dato curioso. La plastilina fue inventada originalmente como limpiador para papel tapiz en los años 30, hasta que a alguien se le ocurrió dársela a su hijo, y voilà, revolución creativa. Esa noche, después de que Matías se durmiera con restos de plastilina aún en las uñas, Sofía y yo nos quedamos hablando en la terraza. El aire era fresco. El cielo tenía más estrellas de las que recordaba. O quizás era la primera vez que me tomaba el tiempo de mirar. «¿No le asusta?», preguntó ella. «¿El qué?». «Todo esto. Nosotros». «Sí», respondí sin dudar. «Pero también me asusta más no tenerlos». Silencio otra vez. De esos que empiezan siendo incómodos y terminan siendo necesarios. Matías me preguntó hoy si era su papá, murmuró. «¿Y qué le dijiste?». «Que eso solo lo sabría el tiempo». Asentí. No había mejor respuesta, ni más verdadera. Y por primera vez, el pasado dejó de importar tanto. Porque lo que teníamos, aunque nuevo, ya se sentía como hogar. No pasó mucho tiempo antes de que la rutina se volviera un placer inesperado. Por las mañanas, el desayuno se convertía en una mezcla caótica de cereales en el suelo, tostadas medio quemadas y risas sinceras. A veces me tocaba hacer de dragón, otras de caballero. Pero siempre, sin falta, Matías me ponía una corona hecha con papel aluminio. «Eres el rey de los papás», me decía. Y amonestamente, no había premio en mis vitrinas que pudiera compararse. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, o al menos lo intentaba, Matías apareció con un sobre de cartón. «Mira, hice una carta». La abrí con cuidado. Era un dibujo. Una casa con un sol enorme, 3 figuras de palitos y lo que parecía ser un gato con alas. «Ese eres tú, mamá. Yo y el gato volador». «¿Y por qué tiene alas?». «Para que nunca se vaya». Sentí un nudo en la garganta, de esos que no se quitan con agua, solo con gratitud. Ese mismo día Sofía me pidió hablar a solas. Estaba nerviosa. Lo noté en cómo giraba el anillo invisible en su dedo. «He estado pensando en buscar otro trabajo», dijo. «Algo estable. No puedo quedarme aquí por siempre». «¿Aquí? ¿En la casa?». «Aquí. Contigo». La frase flotó en el aire como un globo sin dirección. «No quiero que sientas que estás obligada a nada», le respondí. «Pero si te vas, esta casa se va contigo». Ella bajó la mirada. Por un instante pensé que la había perdido. «Lo sé», susurró. «Y por eso me asusta más quedarme». Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama como si buscara respuestas entre las sábanas. Hay un concepto en psicología, llamado disonancia cognitiva, que describe la incomodidad que sentimos cuando nuestras creencias y acciones no coinciden. Estaba enamorado de Sofía, adoraba a Matías, pero algo en mí aún arrastraba ese miedo absurdo a comprometerme. Historiadores aún debaten si el emperador romano Claudio se casó con su sobrina Agripina por amor o conveniencia política. Lo que es seguro es que sus decisiones terminaron mal. Pero al menos él las tomó.
Yo todavía estaba pensando. Al día siguiente, llevé a Matías a su primer partido de fútbol. Había entrenado durante semanas, aunque su coordinación motriz dejaba mucho que desear. Lo importante era su entusiasmo. Durante el partido, cada vez que tocaba el balón, gritaba «¡Voy, papá, mira!». Y yo, claro, miraba como si fuera la final del mundo. Cuando al fin logró patear el balón hacia la portería contraria, aunque fuera por accidente, levantó los brazos como si acabara de ganar el Balón de Oro. «¿Lo viste? Lo viste, ¿verdad?». «Lo vi», grité de vuelta. «Eres un genio». Un padre cerca murmuró. «Se nota que es nuevo en esto». Sí, lo era. Pero estaba aprendiendo rápido. Después del partido, mientras tomábamos helado, Matías me miró con una seriedad que me dejó frío. «Papá, ¿me vas a dejar algún día?». Y ahí fue cuando supe que no había vuelta atrás. Le pasé el helado. «No, campeón, nunca. Ni aunque me convierta en gato volador». Y él rió. Y yo también. Empecé a notar pequeños gestos en Sofía que antes no veía. Como cuando se quedaba mirándome mientras yo le leía a Matías por las noches. O cuando reía bajito cada vez que yo cantaba canciones infantiles con más entusiasmo que técnica. Y un día, mientras lavábamos platos juntos, dijo algo que me hizo detenerme. «¿Sabes? Nunca imaginé que alguien como tú podría encajar con alguien como yo». «¿Alguien como yo?». Sí, ya sabes, rico, elegante, medio torpe al bailar, pero con buenos hombros. ¿Y qué hay de alguien como tú? Una mamá soltera con un máster en supervivencia. Suena como la mujer perfecta. Sofía soltó una carcajada que hizo eco en la cocina. Era contagiosa, como esas risas que aparecen en series y uno se da cuenta de que está sonriendo solo frente al televisor. Esa noche decidí dar un paso más. Matías ya dormía, y yo invité a Sofía a salir. Nada lujoso, nada con velas ni violines. Solo un paseo por el parque y un puesto de tacos callejeros que olía a gloria. «Este es tu gran plan romántico», bromeó ella mientras pedíamos 2 de pastor con piña. «Sí, mi presupuesto en citas es limitado, desde que gasto una fortuna en plastilina y dinosaurios de plástico». «Muy bien invertido». Comimos sentados en una banca, viendo pasar a la gente. Un señor mayor caminaba con su perro chihuahua dentro de una mochila transparente. Al parecer, existe todo un mercado de mochilas para mascotas con ventilación espacial. No es broma. «¿Cómo te sentiste cuando supiste que Matías podía ser tu hijo?», me preguntó de pronto. Como si todo en mi vida hubiera sido un ensayo para ese momento. Eso suena muy de película. Es que a veces la vida sí parece una película, solo que sin director que grite «corte» cuando metemos la pata. Sofía no dijo nada, pero tomó mi mano. Y eso fue suficiente. Al día siguiente, Matías trajo del colegio una manualidad. Era un portarretrato hecho con macarrones y brillantina. En el centro había un dibujo de nosotros 3 con las palabras «mi familia». Lo puso en la mesa con una sonrisa de orgullo. «Mira, papá, para que no te olvides de nosotros cuando estés en tus reuniones aburridas». Lo abracé. No por obligación, no por ternura. Lo abracé porque me di cuenta de que era la primera vez que me sentía parte de algo real. En uno de esos momentos de reflexión, me encontré mirando fotos antiguas. Yo con autos caros, en fiestas con gente que ya ni recuerdo, en yates que me mareaban más que me divertían. Y de repente todo eso parecía tan irrelevante. Un dato curioso. En Japón existe el concepto de Ikigai, una palabra que significa la razón por la que te levantas por la mañana. Para algunos es el trabajo, para otros el arte. Para mí ahora eran Matías y Sofía. Esa noche, antes de dormir, Matías me pidió que le contara una historia inventada. «Pero una donde el rey no tenga castillo».
¿Y dónde vive el rey? En una casa pequeña, pero con mucha plastilina. Inventé algo sobre un rey, que solo quería hacer reír a su hijo y cocinar con su reina los domingos. No había dragones ni batallas, solo amor y cosas simples. Cuando terminó, Matías bostezó. Ese rey se parece a ti. Cerró los ojos. Yo apagué la luz. Y en la oscuridad, supe que la historia apenas comenzaba. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, sonó el teléfono. Era el abogado de mi padre, un hombre que siempre parecía llevar la nube gris del mundo adulto encima. Me dijo que había algo importante que discutir sobre la herencia familiar. No era nada inesperado, pero ese día, en lugar de sentir ansiedad, sentí una especie de calma extraña. Decidí llevar a Sofía y Matías conmigo a la reunión, más que nada porque no tenía ganas de enfrentar aquello solo. En el despacho, entre papeles y fotos antiguas, me di cuenta de cuánto tiempo había pasado, intentando complacer a un ideal que ni siquiera entendía. El abogado habló de propiedades, acciones, inversiones, palabras que antes me mareaban, pero que ahora parecían ruido de fondo. Me concentraba en la mano de Sofía, entrelazada con la mía, y en la sonrisa traviesa de Matías que no dejaba de mover los pies bajo la mesa. Recordé una curiosidad. El dinero, en realidad, es solo papel y números, pero la verdadera riqueza está en las conexiones humanas. Historiadores aún debaten si la famosa riqueza de los faraones egipcios era mayor que la influencia que tenían sobre sus pueblos. Yo empezaba a inclinarme por la influencia. Cuando terminó la reunión, salimos al parque cercano. Matías corrió hacia un árbol y empezó a buscar algo entre las hojas. ¿Qué haces?, pregunté. Busco un tesoro. Me reí. Cuando era niño, yo también creía que debajo de cada piedra había un cofre lleno de monedas de oro. ¿Y qué harás cuando lo encuentres? Comprar plastilina para ti y para la mamá. Ese momento me rompió y me hizo reír al mismo tiempo. Con Sofía planeamos hacer un picnic al día siguiente. Quería que Matías viera que no necesitábamos lujos para ser felices, solo estar juntos. El picnic fue sencillo. Bocadillos, jugos naturales y un frisbee barato que Matías usaba más como sombrero que como juego. Mientras lo veía, recordé un dato curioso. Las primeras formas de frisbee eran platillos de cerámica que se rompían rápido. Al parecer, la diversión siempre ha tenido un costo. Al caer la tarde, mientras recogíamos, Sofía me miró con ojos brillantes. «Gracias por esto», dijo, «por querer quedarte». «No sé qué haría sin ustedes», respondí. La vida me había enseñado que no se trata de evitar el cambio, sino de aceptarlo, y que a veces la mayor riqueza es aprender a amar sin miedo. Al regresar a casa, Matías ya dormía plácidamente. Lo miré con ternura y pensé en lo absurdo que era este viaje. Había pasado años persiguiendo un sueño de éxito que ni siquiera sabía cómo definir. Y ahora, este pequeño ser me enseñaba qué significa ser un verdadero papá. Esa noche, mientras me quedaba dormido, recordé una frase que siempre me ha gustado. El corazón no se mide en posesiones, sino en momentos. Y en ese instante, mi corazón estaba lleno. Los días siguieron pasando, y con ellos una rutina que no parecía rutinaria. Sofía comenzó a buscar trabajo en serio, explorando opciones que le permitieran estar más cerca de Matías y de mí. Mientras tanto, yo me sumergía en los proyectos empresariales con una energía renovada, pero esta vez con un enfoque distinto. No era solo por mí, sino por ellos. Una tarde, mientras revisaba documentos, Matías apareció con una sonrisa traviesa y un proyecto secreto bajo el brazo. «Mira, papá». Hice un castillo de cartón para nuestro gato volador. El castillo era una mezcla desordenada de cajas, cinta adhesiva y mucha imaginación.
El gato, obviamente, era una figura hecha con plastilina, con alas que apenas se mantenían en pie. ¿Sabes qué? Creo que este castillo tiene más estilo que algunos edificios de la ciudad. Matías rió y se subió al castillo, declarando que era el rey de ese pequeño reino. Mientras lo veía, pensé en una curiosidad. En la Edad Media, los castillos eran símbolos de poder y protección, pero también de aislamiento. Ahora nuestro castillo era símbolo de creatividad y unión. Esa noche, Sofía y yo tuvimos una conversación profunda, sentados en el sofá, mientras Matías dormía. ¿Crees que podremos hacerlo?, preguntó con sinceridad. No sé, respondí, pero sé que vale la pena intentarlo. Historiadores aún debaten si el amor puede realmente cambiar el curso de una vida o si es solo un impulso biológico. Yo creo que es ambas cosas, y un poco más. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era un viejo amigo, un empresario con quien había perdido contacto hace años. Quería reunirse y hablar de una posible colaboración. La noticia me tomó por sorpresa, pero también me abrió una puerta que había cerrado sin darme cuenta. En la reunión, mientras discutíamos planes y proyectos, me di cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era el joven ambicioso obsesionado con la fama y el dinero. Ahora buscaba algo más: equilibrio y propósito. En ese momento recordé un dato curioso sobre Leonardo da Vinci. A pesar de ser uno de los genios más reconocidos, también dedicaba tiempo a la naturaleza y la contemplación, porque entendía que la inspiración viene de todos lados. Salí de la reunión con una sonrisa. Sofía y Matías estaban esperando afuera, y al verlos, supe que estaba en el camino correcto. Pasaron semanas, y cada día era una mezcla de retos y alegrías. Matías comenzó a asistir a la escuela local, y aunque al principio parecía tímido, pronto hizo amigos que compartían su pasión por la plastilina y los cuentos inventados. Una tarde, mientras esperaba a Matías en la puerta, noté a una mujer mayor observándonos desde el otro lado de la calle. Tenía una expresión familiar que no podía colocar. Algo en ella me recordó a alguien, pero no sabía quién. Recordé entonces que historiadores aún debaten si la memoria humana es fiable o si está constantemente reconstruyendo nuestro pasado con errores y distorsiones. Y me pregunté si esta mujer formaba parte de mi historia o era solo un reflejo pasajero. Esa noche le comenté a Sofía sobre la mujer. Ella frunció el ceño y sugirió que tal vez estaba imaginando cosas. Pero no pude quitarme la imagen de la cabeza. Al día siguiente, la mujer volvió a aparecer, esta vez más cerca, y con una sonrisa tímida me saludó. «Hola», dijo con voz suave. «Disculpa, pero creo que te conozco». Mi corazón dio un vuelco. Ella se presentó como Clara, una antigua vecina que había vivido cerca de la casa de mis padres hace años. Mientras conversábamos, me contó historias del barrio, del tiempo pasado, y de una madre soltera que desapareció misteriosamente hace décadas. Un dato curioso. En la antigua Roma, las madres solteras a menudo eran excluidas de la sociedad, pero tenían una red de apoyo secreto entre ellas, algo que los historiadores todavía estudian. Clara me habló con cariño y nostalgia, y algo en su mirada me hizo sentir que estaba al borde de descubrir algo importante. Le pregunté si sabía algo sobre mi madre, y su respuesta me dejó helado. Tu madre fue una mujer fuerte, pero desapareció sin dejar rastro cuando tú eras un niño pequeño. Sentí que el mundo se detuvo por un momento. Recordé la frase que mi padre solía repetir: la verdad siempre sale a la luz, incluso cuando menos la esperas. Ahora entendía que ese momento había llegado. Esa noche me costó dormir. Las palabras de Clara resonaban en mi cabeza, mezclándose con recuerdos fragmentados, que no sabía si eran reales o inventados.
Miré a Matías dormir plácidamente y pensé en lo frágil que puede ser la vida. Mientras la ciudad dormía, mi mente viajaba a ese pasado que había evitado durante tanto tiempo. La desaparición de mi madre no solo había sido un misterio familiar, sino también una herida abierta que parecía sanar con el tiempo, pero que ahora estaba más viva que nunca. Me levanté y busqué en viejas cajas fotos y cartas. Entre ellas encontré una nota escrita con la letra de mi madre, una frase que decía: «Si algún día me pierdo, sigue siempre la luz del amor». Era un mensaje críptico, pero lleno de esperanza. Recordé una curiosidad. En Japón existe una práctica llamada kintsugi, donde las piezas rotas se reparan con oro, resaltando las cicatrices como parte de su belleza. Quizá nuestra familia también necesitaba ese tipo de reparación. Al día siguiente, llamé a Clara para preguntarle más sobre mi madre. Me contó que la última vez que la vieron, estaba visitando un hogar de ancianos donde había trabajado años atrás. La idea de un hogar de ancianos me parecía extraña, pero a la vez tenía sentido. Historiadores aún debaten si los hogares de ancianos modernos tienen sus raíces en instituciones benéficas medievales o en prácticas más recientes. Pero lo cierto es que siempre han sido refugios de historias olvidadas. Decidí visitar ese hogar de ancianos, no solo por la curiosidad, sino por la necesidad de cerrar un capítulo. Sofía me apoyó sin dudarlo, y juntos preparamos todo para la visita. Al entrar, el olor a medicinas y a recuerdos se mezclaba en el aire. Caminé por los pasillos con el corazón latiendo fuerte, hasta que vi a una mujer sentada en una silla, mirando por la ventana. Su rostro estaba marcado por los años, pero sus ojos tenían algo familiar. «¿Mamá?», susurré sin poder creerlo. Ella se volvió lentamente y una sonrisa triste iluminó su rostro. «Hijo, por fin llegaste». En ese instante todas las piezas comenzaron a encajar, y supe que esta reunión cambiaría todo. El silencio en el pasillo parecía envolvernos mientras me acercaba sin a ella. Mi madre, con sus manos temblorosas y su mirada profunda, me abrazó con una fuerza que rompía años de distancia y ausencias. El tiempo, con sus giros inesperados, nos había puesto frente a frente después de 35 largos años. Mientras la sostenía, podía sentir el latir de una historia escondida detrás de su sonrisa cansada. Me contó que, después de desaparecer, había vivido entre sombras, cuidando a otros ancianos, ocultando un secreto que temía revelar. La sociedad a veces juzga con dureza, especialmente a las mujeres que deciden enfrentar la vida en soledad. Un dato curioso. En la Edad Media, las madres solteras eran castigadas socialmente, pero también eran consideradas pilares en las comunidades por su fortaleza. Un contraste que sigue generando debate entre los historiadores. Su voz temblaba al explicarme que temía por mí, por la familia, y que el tiempo y la culpa la habían mantenido alejada. Escuchaba atentamente, comprendiendo que la verdadera valentía estaba en la verdad, aunque doliera. En ese momento, recordé la historia del ave fénix, que renace de sus cenizas, símbolo de esperanza y renovación. Tal vez nuestra familia estaba comenzando su propio renacer. Le prometí que la ayudaría a sanar, que el pasado no definiría nuestro futuro. Sofía y Matías entraron tímidamente, y al ver a la mujer que era mi madre, sus ojos se llenaron de ternura y aceptación. Mientras compartíamos esa tarde, el hogar de ancianos se transformó en un espacio de reconciliación, risas y promesas. El tiempo no borró el amor, solo lo hizo más fuerte. La experiencia me enseñó que, aunque la vida nos golpee con ausencias y secretos, siempre hay lugar para el perdón y la esperanza. Porque, al final, somos humanos, frágiles y maravillosos a la vez. Y así, en aquel rincón lleno de historias,
comenzamos a escribir un nuevo capítulo. Los días siguientes transcurrieron como en un sueño despierto. La presencia de mi madre llenó el hogar, y poco a poco las paredes parecían respirar un aire más cálido. Sofía y Matías se adaptaron con una naturalidad que me sorprendió, recordándome que el amor verdadero no necesita condiciones ni explicaciones. Caminábamos por los jardines, bajo el sol que filtraba sus rayos entre las hojas, y sentía cómo el pasado se disolvía en la brisa suave. La vida, con sus vueltas impredecibles, nos había dado una segunda oportunidad que no íbamos a desperdiciar. Pensaba en cómo la historia humana está llena de reencuentros y separaciones, de pérdidas y hallazgos, y cómo, aunque el tiempo pase, algunas conexiones permanecen intactas. Historiadores aún debaten si el destino existe o si somos simplemente arquitectos de nuestra propia suerte. Recordé también un dato curioso sobre las luciérnagas. Estos pequeños insectos usan su luz para comunicarse en la oscuridad. Un recordatorio de que, incluso en la noche más profunda, siempre hay un destello de esperanza. Mientras sostenía la mano de mi madre, sentí una paz que no había conocido en años. Las palabras se volvieron innecesarias. El silencio hablaba por nosotros. Así, con el murmullo del viento y el susurro lejano de la ciudad, cerramos este capítulo. No como un final, sino como un comienzo lleno de promesas y posibilidades. Gracias por acompañarme en esta historia. Que la luz que encontramos en los lugares más inesperados ilumine también tus noches.